Bueno, buenas tardes de nuevo a todo el mundo. Vamos un poquito rápido, porque entre otras cosas el doctor Josep María Antó se nos tiene que ir con este pequeño cambio de agenda, pero yo creo que nos va a dar tiempo a tratar muchas cosas con este plantel, por otro lado, tan interesante y tan multidisciplinar. Me gustaría empezar diciendo una cosa. Esta mañana he tenido la oportunidad de preguntarle a Janet Kelso, que ha abierto esta jornada, si ella creía que los sapiens seremos la primera especie de la Tierra, desde luego la primera especie de homínidos que se extinga por voluntad propia y sin posibilidad de reemplazo. No va a haber unos sapiens que reemplacen a los neandertales en este caso. Me voy a guardar la respuesta que me daba, pero también hemos de pensar que en esa idea de que no habrá otro que nos reemplace hay algo más perverso, y es que nos vamos a llevar por delante, si esto fuera así, a muchas otras especies de la Tierra, especies animales, vegetales, como ya está empezando a ocurrir. No quiero ponerme pesimista, y yo creo que esta mesa no va precisamente de eso, sino de todo lo contrario, de plantear soluciones y de dejar claro que el fatalismo también es una postura que nos puede llevar no solo al inmovilismo, sino a una profunda injusticia. Estas jornadas hablan precisamente de construir un horizonte más justo y sostenible, porque si solo unos cuantos en el planeta podemos salvarnos y tener las oportunidades de acceder a esos recursos para evitar lo peor de ese calentamiento global, estaremos construyendo un mundo más desigual. Y de eso quiero tratar hoy, como digo, con una mesa muy heterogénea, con una perspectiva muy orientada a la salud. Enseguida voy a presentar a cada uno de los integrantes, pero tenemos a dos personas que se dedican a la salud humana, como Josep María Antó, como Cel Garrat, de alguna manera, aunque ya especializada en los contaminantes. Una persona dedicada a la salud vegetal, que tan interrelacionada está también con la humana. Y desde luego vamos a hablar de nuestros congéneres en este planeta, cuáles son los animales que también se exponen a esos contaminantes. Y también vamos a tratar de dar una visión de conjunto a una realidad a la que, por cierto, nos vamos a enfrentar en apenas 2 días. El mundo se retrata ante esa cumbre del clima, y yo creo que podremos también hoy ahondar en esos aspectos, también casi desde dentro de las administraciones, que es una visión muy interesante. Hoy en esta mesa que, como digo, y paso a presentar, me siento a cada uno de sus integrantes, empezando por Josep María. Como decía, tenía que abandonarnos hoy un poquito antes. Josep María Antó tiene una verdadera perspectiva histórica en las enfermedades respiratorias, sobre todo derivadas de contaminantes atmosféricos y temperaturas. En los años 80 ya trabajaba en el Instituto Municipal de Investigación Médica, y allí ha sido coordinador de la Unidad de Investigación Respiratoria y Ambiental. Además de su experiencia internacional, por todo el mundo es bien conocido su trabajo en ISGlobal, donde fue director científico. Recientemente ha recibido un premio de reconocimiento a toda su carrera por parte de la Sociedad Europea de Respiratorio. Bienvenido a esta jornada. Ethel decía que también es alguien que se encarga, de alguna manera, de velar por nuestra salud desde la perspectiva química. Ella trabaja en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, el IDEA CSIC, con más de 25 años de investigación. Su trabajo se centra principalmente en el tema de los plásticos. Trabaja en la evaluación de procesos de bioacumulación y biomagnificación en organismos acuáticos y terrestres, o sea, esas sustancias que se quedan a veces atrapadas en nuestros tejidos, pero también la exposición humana a contaminantes a través de alimentos o del aire que respiramos. Bienvenida, Etzel. Enrique Quesada, decías la parte vegetal de esta idea de salud, de una salud global. Su trabajo, además, es muy interesante en cuanto se conoce al detalle. Es catedrático de Producción Vegetal y Entomología Agrícola del Departamento de Agronomía en la Universidad de Córdoba, en la ETSIAM. Su grupo es referente a nivel nacional e internacional, porque su investigación se centra en la bioecología de poblaciones de artrópodos fitófagos, o sea, de plagas, de insectos que se alimentan de vegetales. Pero lo interesante es que ellos tratan de combatir esas plagas con recursos que están en la naturaleza, por ejemplo, eliminándolos o controlándolos con hongos, entre otras cosas. Enseguida te voy a preguntar que nos cuentes un poquito más esa investigación puntera en la que están ahora mismo. Y decía
Que tenemos una visión global con Salvador Samitier seguramente, y más en estos días en puertas de una COP. Él és el cap de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Cataluña. Y digo empezar con él por una razón, porque llegamos a esta COP 27 en medio de una pandemia de la que empezamos a salir, aún lamiéndonos casi las heridas de esa pandemia zoonótica, me gustaría recordar, tiene un origen en probablemente la presión a esos ecosistemas y a los animales que habitan en él, pero también en medio de una crisis desatada por una guerra. Yo no sé si estas dos crisis en las que nos hemos encontrado han evidenciado los límites, pero también suponen una oportunidad por las malas, casi. Y quiero luego también trasladar esa pregunta a la mesa, Salvador. Sí, evidentemente, según cómo se encare esta crisis, es una oportunidad. Lo que no está claro es si lo estamos encarando como una oportunidad para hacer los cambios que ya se viene diciendo desde hace tiempo. Es cierto que hay una pandemia, que ha habido una pandemia, y es cierto que en este momento hay una guerra en Europa, y nunca antes había habido una cumbre con una guerra de una de las potencias, es decir, que una de las potencias económicas y de uno de los actores importantes estuviera sumido en una guerra. No había ocurrido hasta ahora, y por tanto esto le añade mucha más incertidumbre. Pero no hay que refugiarse, yo diría que no hay que refugiarse en estas dos crisis, porque la crisis climática viene de antes, y muchos de los problemas ya estaban presentes aquí, con todo el tema energético y la necesidad de este cambio. En todo caso, son factores que todavía acentúan más y estresan más el sistema y lo ponen más en evidencia. Pero el cambio climático, la comunidad científica viene alertando desde hace décadas sobre el impacto y la importancia. Si miramos los documentos de hace décadas, no es que vengan a decir cosas muy diferentes. Se ha mejorado mucho en conocimiento, en precisión, en algunos aspectos, pero en cuanto al mensaje de fondo sigue siendo bastante parecido. Y llegamos a una cumbre con los deberes sin realizar a nivel mundial. Normalmente antes de una cumbre siempre hay una sobrepublicación de informes. Todos los organismos internacionales aprovechan y publican sus informes, y tanto los de la OCDE como de Naciones Unidas, como de la Organización Meteorológica Mundial y muchos más, lo que están diciendo es que la concentración de gases aumenta, no solamente CO2, sino metano, óxido nitroso. Las emisiones nos están aumentando. La pandemia solamente fue un pequeño paréntesis. Siguen aumentando las emisiones. La diferencia entre lo que se debería hacer y lo que se está haciendo se mantiene. No se ha reducido lo que en inglés llaman el gap en las emisiones. Por tanto, llegamos a una cumbre con muchos de los deberes y con muchas de las cosas que incluso se dijeron en Glasgow todavía por realizar. La buena noticia siempre es que en el tema del cambio climático las soluciones ya las tenemos. Es decir, no es tanto un problema de mejor conocimiento científico-técnico. Muchas de las soluciones técnicas y de conocimiento ya están. Lo que nos falta es la capacidad de poderlas implementar de una manera práctica y a nivel global. Hay un frente que es el de la salud, que quizá con la pandemia hemos tomado algo más de conciencia y lo ligamos a la emergencia del cambio climático. El último informe del Lancet Countdown advierte, y leo literalmente, que nuestra adicción a los combustibles fósiles está exacerbando la inseguridad alimentaria. Caídas en los rendimientos de cosechas, muy obvios, pero sabemos que lo que ocurre a veces muy lejos tiene repercusiones en la salud a nivel local, quizá en países o en territorios que no han sido responsables de esa actuación. Josep María, ¿cuál es la relación entre esas implicaciones de la emergencia climática y ese concepto de salud planetaria que estáis promoviendo? Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad de estar aquí. Y disculpas, me da vergüenza seguramente no sé a qué hora acabaremos, pero tendré que marcharme antes. No hay otra cosa que pueda hacer, disculpas. Y quisiera empezar diciendo que probablemente yo estoy en esta mesa porque, digamos que en el año 2019 decidí abandonar
también por la edad, pero decidí abandonar la investigación que estaba haciendo de enfermedades respiratorias, la dirección científica de IES Global, y dedicarme el 100% del tiempo a trabajar en el contexto de la crisis del clima y la salud humana y en este concepto de salud planetaria. Entonces, en primer lugar, lo que ha ocurrido para mí en mi ámbito, o sea que no es algo extrapolable a todos los ámbitos, para mí es algo que ha significado un cambio de paradigma, y no lo digo utilizando el concepto de paradigma en un sentido ligero, trivial. Y este cambio de paradigma viene, pues esto que nos pasa a veces a las científicas y a los científicos, alguna vez en la vida, te cruzas con un hallazgo o con un trabajo que cambia tu manera de pensar. Y para mí, ese punto de inflexión fue leer un trabajo cuyo título me sonó a chino en el momento que lo leí en el 2015, y era un trabajo que decía proteger la salud humana en la época del Antropoceno, y hacía una propuesta de salud planetaria. Quizás vale la pena decir que yo había dedicado 30 o 40 años con Manolis Coguevinas, con Jordi Sunyer y con otros a explicar la relación entre el planeta y la salud humana. O sea, nosotros hemos trabajado toda la vida explicando el origen, una parte importante de nuestra salud humana depende del medio ambiente, que es un poco lo que reconocía la mesa anterior. Pero ese es el paradigma que ya teníamos, eso lo sabemos. O sea, el cambio de paradigma en ese artículo te atrapaba con una paradoja. ¿Cómo puede ser que en los últimos 50 años se haya producido una mejora sin precedentes en la salud humana, en todos los indicadores, la esperanza de vida, la longevidad, la mortalidad por enfermedades crónicas, por enfermedades infecciosas, y ese cambio, esa mejora sin precedentes haya coincidido con la época en que sin precedentes ha empeorado la salud del planeta? Entonces, si yo llevo 30 años diciendo que la salud del planeta es muy importante en la salud humana, ¿cómo se explica que resulta que cuando más ha mejorado la salud humana es cuando más ha empeorado la salud del planeta? Y la respuesta de ese panel multidisciplinar en un artículo en la revista Lancet en 2015 era decir, desgraciadamente la respuesta es muy clara, es que nosotros llevamos 50 años mejorando la salud humana a base de quemar los recursos naturales del planeta que estaban ahí para las generaciones futuras. Y por lo tanto, señoras, su modelo de salud humana de los últimos 5 años, olvídense, porque no tiene sostenibilidad. No va a haber salud humana de este tipo para las generaciones futuras, ¿no? Y entonces este cambio de paradigma, que es salud planetaria, que yo diría que es un concepto hermano en ámbitos disciplinares distintos del de One Health que hemos leído y de otros que están apareciendo, pues venía acompañado de decir, oye, el primer punto es este, no es que el planeta, la salud del planeta influye en la salud humana, es que vivimos en una civilización donde los países ricos, para su salud y bienestar, se están liquidando el planeta. Y ese es un cambio de direccionalidad en las relaciones entre salud y planeta. Y luego el reconocimiento de decir, mire, ustedes se enfrentan a 3 retos, que es complejidad. Esto, para meterle mano y entenderlo, hay que enfrentar la complejidad con nuevos métodos, con nuevos enfoques, etc. Esto no lo hace ninguna disciplina sola, interdisciplinariedad. Y la tercera componente de este reto, y seguramente el más importante, urgencia. Ustedes tienen que resolver esto en una década. Y ahí, para mí, es donde surge quizás lo que tiene más consecuencias del impacto para salud humana, que es el reconocimiento que algunas de las soluciones para los retos del planeta, en concreto, por ejemplo, para el calentamiento global, las políticas de mitigación, aplicadas tal como están concebidas en la magnitud del Acuerdo de París, tienen un impacto sin precedentes positivo en la salud humana. Tenemos 7 millones de muertes anuales por contaminación del aire. Estamos ante una oportunidad que no tiene precedentes en la historia de disminuir drásticamente esa cifra con las políticas de mitigación del cambio climático, del calentamiento global, si se aplicaran. ¿Cuánto hace que tenemos estos 7 millones? Décadas, como con el tabaco, 5 millones, décadas. Nuestras políticas de cambios, mejoras ambientales incrementales, son absolutamente ineficaces. ¿Vale? Y estamos en salud pública ante una oportunidad sin precedentes. Esto es lo que seguramente, y un mensaje principal del Lancet Countdown que mencionabas.
Hemos hablado de calentamiento global, ha mencionado Josep María la idea de la contaminación. A veces las tendemos a mezclar un poco. Tal es así que los que nos dedicamos a ilustrar con imágenes conceptos complejos, muchas veces recurrimos a la típica imagen de, no sé, una fábrica emitiendo mucho humo cuando pretendemos ilustrar el calentamiento global, cuyo principal motor es el CO2 o el metano, gases que pues, por lo general no podemos ver. Sin embargo, hay un contaminante que es como muy obvio y que se ha convertido, no sé, en el gran símbolo de ese crecimiento que ha impulsado la era industrial, y es el plástico. No sé qué márgenes tenemos para que, en un contexto en que ya lo hemos demonizado bastante, esto que tiene una omnipresencia, sepamos enmarcarlo en estos son los peligros de la omnipresencia de los plásticos, los que se ven y sobre todo los que no se ven cuando nos exponemos a ello. No sé si, una vez más, ahora que llegamos a una COP, ha sido un poco uno de las pinceladas de la contaminación más marginadas dentro de las COP, esa exposición a las consecuencias también tóxicas de los componentes que hay en algunos plásticos. Sí, bueno, yo creo que en el tema de la contaminación por plásticos, que otro tema sería hablar cómo ha evolucionado y a raíz de la pandemia también cómo hemos ido a peor en vez de ir a mejor, cuando la tendencia era un poco a mayor concienciación social en todo el tema de contaminación por plásticos y de la problemática que generaba, pero a raíz de la pandemia hemos hecho como unos cuantos pasos atrás. Pero cuando hablamos de contaminación por plásticos, la mayoría de la gente tiene en mente pues, el trozo de plástico, lo que sería el polímero como tal, o ya los conocidos por todo el mundo microplásticos, micro o nanoplásticos. Pero a menudo nos olvidamos de que la toxicidad no solo viene de ese trocito de polímero, sino que también viene de toda la cantidad de compuestos químicos que se utilizan para la elaboración de los plásticos. Los estudios sobre los efectos que esos microplásticos pueden generar en los seres humanos se están desarrollando en la actualidad. Llevamos como los últimos 10 años muchos estudios científicos que nos están intentando aclarar cuáles serían los efectos tóxicos de que estemos ingiriendo o respirando microplásticos, pero curiosamente ya hace décadas que conocemos cuáles son los efectos nocivos de muchos de los compuestos químicos que van asociados a esos plásticos. Y a pesar de tener ese conocimiento tan claro o tan evidente por evidencias científicas, como por ejemplo el caso más claro que todo el mundo habrá oído del bisfenol A, seguimos sin tomar medidas al respecto y digamos como que es una parte invisible del problema, parece como que no existiera. Y en el caso de lo que sería la salud humana, pues realmente es una parte muy importante de lo que sería la contaminación por plásticos. Y, de hecho, este tipo de compuestos que están asociados a los plásticos generan una serie de efectos nocivos en todos los organismos vivos, incluidos los humanos. Y la pandemia también ha evidenciado que muchos de los efectos que estos contaminantes nos pueden causar pues, produce enfermedades crónicas, problemas como obesidad, diabetes, etcétera, que luego han sido grupos de riesgo cuando ha llegado una amenaza como la pandemia. Nos hablas de sustancias tóxicas que pueden estar presentes en esos plásticos y me viene a la cabeza también cuando hablamos a veces de productos que la industria química ha desarrollado a lo largo, sobre todo, del siglo XX, con nuestra relación con el propio medio ambiente. Y rápidamente nos aparecen en la cabeza los insecticidas. Enrique, tú trabajas con unos insecticidas muy particulares, porque son aquellos que nacen de la propia naturaleza, nacen, crecen, se reproducen y mueren, porque están vivos. Yo creo que nos cuentes un poco esa perspectiva, ya que vamos a empezar a dar algún toque de optimismo dentro de este cuadro en el que a veces damos demasiadas malas noticias, pero en el que también hay soluciones prácticas que tienen que ver casi siempre más que con la tecnología, con un cambio de modelo, ¿no? Y que en este caso es lo que exploréis, por ejemplo, en un modelo como el de la mosca de la fruta. ¿Cómo se trabaja para que sean los seres vivos los que combatan plagas bajo el control humano? Bueno, en primer lugar, yo también quería agradecer el privilegio de estar aquí en esta mesa redonda. Bueno, efectivamente, en este universo de oportunidades al que se refería
Josep, uno de los más importantes se ciñe en el ámbito de la agricultura, una actividad fundamental, como hemos visto durante la pandemia, para sostener la sociedad cuya población crece, ¿no?, hasta 2050, ¿no?, en esos 9.000 millones. Y esa actividad tiene una serie de inconvenientes, y uno de ellos que ya ha percibido la Unión Europea con claridad, en primer lugar en 2009 con la Directiva de Uso Sostenible de Plaguicidas y más recientemente, hace un par de meses, con una nueva regulación que endurece los criterios para llegar a reducir el 50% el uso de este tipo de productos en 2030. O sea, el objetivo es severo y la única manera de abordarlo, se insiste una y otra vez en toda la regulación de la Unión Europea, es a través de los productos no químicos. Se refiere como productos no químicos y obviamente el producto no químico nos lleva directamente al empleo de lo que la naturaleza nos proporciona para mantener las poblaciones de insectos fitófagos a los niveles que son aceptables. En ese contexto, pues hay que utilizar otros seres vivos, que por cierto, cualquier alteración, eso es uno de los grandes retos actuales, cualquier alteración climática afecta a los que son negativos, a los insectos fitófagos, pero también va a afectar a los que nos ayudan, a los que depredadores, parasitoides o microorganismos entomopatógenos. Nuestra actividad de investigación se centra en un tipo de microorganismos, de otros muchos que hay, bueno, virus, bacterias, hongos, que causan de forma natural enfermedades a los insectos y que actualmente se encuentran en el mercado como una alternativa que reduce la huella de carbono de la actividad de protección de cultivos y puede contribuir, sin lugar a dudas, a hacer mucho más sostenible, creo que esa es la palabra clave, la actividad agrícola, que es muy importante, ¿no?, reducir ese tipo de materias activas. Actualmente, en nuestro caso, hemos conseguido llevar al mercado uno de estos productos y actualmente, hace un mes también, la Unión Europea ha hecho una cosa muy importante, ha publicado 4 directivas para facilitar, porque hasta ahora, curiosamente, el registro de estos productos sigue la misma ruta que el de los químicos. Ha publicado 4 directivas, todas con la misma fecha, 1 de septiembre de 2022, para facilitar de alguna manera el registro de este tipo de productos. Porque la reducción de químicos por una parte y la no llegada de nuevos productos por otra nos sitúa a veces en universos de falta de herramientas, ¿no?, para llevar a cabo algo tan importante como evitar las pérdidas de cosecha. Es fundamental. Ha salido en esta mesa ya alguna vez la palabra Unión Europea, regulación. Salvador, yo te quiero preguntar cómo se vive desde dentro, también desde una administración, esa permanente tensión. Tú tienes que trabajar, por un lado, con políticos, con técnicos, con la ciudadanía, cada vez más exigente, y contra el reloj, ¿no?, de alguna manera también. No sé si tú también lo percibes, ¿no?, a título personal, de alguna manera, cuando tratas de poner sobre la mesa soluciones, dar respuestas por un lado, pero también entender que hay una serie de procesos que a veces son complejos, ¿no?, de cumplir para llegar a esos objetivos, ¿no?, que nos estamos planteando cuando nos dice cada COP, el tiempo se acaba. Hombre, no es fácil, porque antes hablaba de la complejidad y estás dentro de un entorno muy complejo, como si de diferentes fuerzas te fueran tirando desde diferentes lados, ¿no? Por un lado, existe una mayor concienciación sobre, en el caso del cambio climático, el que yo puedo conocer más, sobre la importancia, sobre los efectos, sobre la necesidad de introducir cambios en el sistema, pero luego, por otro lado, también hay resistencias importantes a estos cambios, no solamente resistencias entre los que podemos llamar los lobbies. En Cataluña, por ejemplo, en el tema de las renovables es un problema complejo, el de introducir las energías renovables en Cataluña, en el territorio. Hay dificultades porque es un territorio pequeño, es un territorio ya, digamos, muy ocupado, entonces una nueva infraestructura pues es difícil de poderlo poner. Pero por otro lado tienes que cumplir con unos objetivos a nivel de la Unión Europea. Por tanto, a veces es difícil. La única alternativa, yo creo que es a través y están saliendo iniciativas, a través de un diálogo quizás mucho más abierto, mucho más transparente por parte de todos, también de las administraciones, de intentar hacer participar más al ciudadano en la toma de decisiones. Es un riesgo, pero es necesario tenerlo no enfrente, sino tenerlo al lado para
que conozca la complejidad y por otro lado también conocer los diferentes puntos de vista que hay para poder llevar a cabo estas políticas. Y si encima le añadamos el tiempo, se habla que en esta década es crucial para muchos de los cambios que se tienen que llevar a cabo para poder cumplir con unos objetivos a nivel mundial de no incrementar la temperatura, pues todavía estás tensionando mucho más el sistema. Es complicado, nadie tiene una varita mágica como para, ni hay una única solución, pero yo creo que la única manera es la transparencia, la capacidad de trabajar conjuntamente. Antes se hablaba de la transversalidad. Es necesario un conocimiento entre expertos, pero también entre expertos y no expertos, es decir, entre la sociedad y los expertos. Es muy importante cada vez más también acercar más los dos mundos para que también se pueda comprender mejor todo lo que hay, ¿no? Y creo que ese es el gran reto que tenemos en los próximos años. Veo tomar notas a Josep María. No sé si tú quieres apuntar algo. Por supuesto, a los demás, en cualquier momento y desde este justo momento, cualquier intervención es bienvenida. No sé, Josep María, si querías comentar algo un poco a colación de eso y justamente ligando esa idea de emergencia climática y salud que nos estabas contando, ese clic que de repente haces, ¿no? Tú que has estado precisamente en contacto con políticos, con ciudadanía, con profesionales pluridisciplinares. No sé si es justamente esa la clave, a lo mejor en la que estamos fallando también ahora. Bueno, dos cosas quizás me gustaría comentar. Una tiene que ver con algo de lo que se habló en la mesa anterior sobre la gestión del conocimiento, la gobernanza del conocimiento, ¿no? Entonces, para mí el COVID ha sido un punto de inflexión en el sentido de entrar en una fase de, yo diría, desconfianza profunda de la relación entre ciencia y política. Yo creo que bueno, hemos visto países donde evidentemente políticos de los que no esperábamos otra cosa pues han despreciado abiertamente la ciencia, ¿no? Y hemos visto, y ahí han aparecido héroes nuevos como Fauci, ¿no? Pero es que en países donde las cosas se han hecho razonablemente bien, esta también se ha hecho mal. Es decir, ha habido una crisis de la relación. O sea, cuando tú esperarías que cada país en Europa, en el contexto de una pandemia, los gobiernos tuvieran formas articuladas de poner a las científicas y a los científicos juntos y de gestionar de manera transparente y responsable este proceso, no ha pasado. Lo hemos visto en este país, lo hemos visto en Inglaterra, lo hemos visto en Suiza. Y entonces, esto a mí me ha generado una crisis de decir, oiga, pues tenemos que autoorganizarnos. O sea, no puede ser que nuestra relación con la sociedad dependa de gobiernos que, en general, tienden a ser poco responsables con esto o utilizan malas prácticas. Y yo creo que este es un tema que es incómodo, que para mí, pero es un tema que hay que plantearse, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, para mí, la fuente más fiable de conocimiento científico era un comité que se llamaba Indi-Sage, que era un comité alternativo formado por científicos de altísimo nivel y científicas al margen del gobierno, porque no les dejó otra opción el gobierno, ¿vale? Pero, no sé, en Cataluña ni es global decidimos, junto con el Colegio de Médicos de Barcelona y el soporte de ACER, organizar un comité científico con las buenas prácticas elementales, es decir, oye, transparencia, los currículums, cada reunión, los informes inmediatamente disponibles. Y entonces yo creo que este es un tema que debemos pensar en el contexto de estas crisis, cuáles son los retos de gobernanza del conocimiento y encontrar mejores prácticas y mejores soluciones a la gobernanza. La manera más frecuente de que los científicos estemos de acuerdo entre nosotros es el desacuerdo. Es lo que pasa entre expertos, si son próximos. Necesitamos formas de síntesis del conocimiento y de consenso. Y estas formas de síntesis y de consenso son claves para que nos entendamos con la sociedad y con los gobiernos. Y yo creo que ahí tenemos deberes que hacer, en fin, todas las asociaciones científicas y los centros y nosotros en particular, ¿no? Y nosotras.
No sé si estáis de acuerdo o hay consenso o disenso en este caso con Josep María, ya que tenemos aquí un grupo de científicas y científicos. Mencionabas en este caso ese comité, no sé si alternativo, pero con cuestiones de clima. Tenemos el panel de expertos del clima del IPCC, de Naciones Unidas. No sé si hay un verdadero, o percibís que hay un verdadero divorcio entre sus informes y las políticas reales de los estados. Yo solo un minuto diría que ese para mí es un buen modelo de referencia con sus limitaciones y con su debate, ¿no? Pero, y en el tira y afloja final de cómo los gobiernos dan soporte o no a las conclusiones, y sabemos que el gran problema es que es un método conservador y que pagas el precio del consenso, pero para mí es un método de referencia, por ejemplo, para la Organización Mundial de la Salud o para otros ámbitos, ¿no? Es que no sé si vamos muy lejos con eso o no, vistos los resultados de las cumbres del clima. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo en el tema de lo que sería, digamos, trasladando ya no lo que sería cambio climático, sino también todo el tema digamos, de generación de residuos, que digamos es la parte más de mi experiencia y que también afecta evidentemente a toda la cantidad de productividad, de consumo que se hace y que por lo tanto también afecta al cambio climático. Sí que creo que la función como científicos es trasladar a la sociedad la realidad de la situación y también intentar un poco blanquear lo que es el greenwashing que se hace ya no solo desde la parte de la empresa, sino también de la clase política, digamos, ¿no? Y, por ejemplo, en lo que comentábamos digamos, de temas legislativos que puedan acotar o intentar solucionar problemas, ahora que tanto se oye hablar de economía circular, siempre nos estamos basando en aumentar las tasas de reciclaje. Se están promoviendo nuevas leyes en las que tiene que haber un porcentaje dedicado de materiales reciclados en los nuevos materiales de producción, etcétera, pero no deja de ser todo como un parche, porque los números son muy claros. O sea, el reciclaje se supone que se introduce para intentar minimizar la generación de nuevos productos y, sin embargo, el incremento del uso de todo, de plástico, de componentes electrónicos, de textil, de todo, sigue aumentando de manera exponencial. Entonces, de nada sirve que recicles un 10% si estás produciendo un 50% más, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que las leyes deberían ser más realistas y poner los topes, en este caso, por ejemplo, en las cantidades a producir. O sea, poner un tope de no podemos seguir aumentando año tras año de manera exponencial el consumo de ciertos materiales que nos están provocando un problema ambiental. Y, por otro lado, también dejar de ser un poco hipócritas, quizás, en el sentido de decir, bueno, en nuestro país estamos cubriendo el que el 25% o el 50% de los residuos que vayamos a generar los vamos a reciclar, cuando en realidad lo que estamos haciendo es que el 80% de todos los residuos que generamos los estamos exportando a terceros países, a sabiendas que ellos no van a ser capaces de reciclarlos correctamente y que eso va a conllevar una contaminación en esos países que va a afectar luego al planeta por completo, ¿no? Entonces, bueno, las medidas legales que se tomen se tienen que tomar en un conjunto, de no poner un parche para solucionar, digamos, unos números a nivel nacional, sino que habría que mirarlo más en el global de todo el planeta. Estamos hablando de decrecer. El decrecimiento ha dejado de ser un anatema y ya por fin lo estamos poniendo sobre la mesa. Y digo por fin porque no sé si esa es la vía realmente. Comenzaba Salvador su intervención diciendo que la receta, que más o menos que las recetas están claras, pero es que es muy complejo. Es muy complejo porque lo del crecimiento, la población crece. Está creciendo. Y la superficie disponible per cápita, la superficie cultivada disponible per cápita, ha bajado vertiginosamente.
Y si no se pretende deforestar y poner más tierra en cultivo, que no se debe hacer porque esa es una de las recetas, ¿no?, las masas verdes del planeta, tenemos retos tecnológicos de primer nivel. Entonces yo creo que el problema de fondo es que lo que se escribe en las normas a veces choca con las necesidades de la sociedad. Y ahí existen retos tecnológicos fascinantes, que es donde tenemos que estar. Se hablaba hoy de ciencia básica, de ciencia aplicada, pues ambas tienen que estar ahí. Yo ponía un ejemplo al principio, para aportar las soluciones. Pero el no crecimiento, cuando la población mundial crece, es complejo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la espiral es peligrosa, porque decía también José María algo importantísimo. En nuestro caso, las soluciones vienen de la propia naturaleza. Por lo cual, el mensaje es que tenemos que protegerla, porque es la que nos va a dar muchas de las soluciones que necesitamos para poder implementar lo que dicen los papeles, ¿no? Entonces, es todo un sistema complejo donde los gobernantes no lo tienen fácil. Las teorías de no crecimiento, al menos la población crece. Se dice, no sé si con acierto o no, que el límite parece ser de 9.200 millones, no sé si eso será cierto o no, pero la población crece. Y en el caso, por ejemplo, de la agricultura, no estamos consiguiendo que los rendimientos de los cultivos, por técnicas de mejora, alcancen el nivel que tendrían que alcanzar. Crecen al 1,2% y no al 2,4% que deberían de crecer. Por eso es tan importante que no se pierda lo que se produce. Pero yo no tengo muy claro que el no crecimiento, por lo menos hasta 2050, sigue creciendo la población. Es que esto del crecimiento todo depende de dónde vayas a hablarlo. Es decir, hablar de decrecimiento en según qué países del mundo, pues te van a mirar muy mal, porque ellos deben crecer. Cuando se habla de decrecimiento, hay que hablar de que el mundo está desequilibrado. Es decir, es decrecimiento nosotros. Crecimiento para otros, pero el decrecimiento es para el mundo occidental, es para las sociedades desarrolladas. Somos nosotros los que hemos utilizado gran parte de los recursos del planeta para una parte pequeña de la población, porque de estos 7.000 que hay ahora, ¿cuántos son los que tienen un determinado nivel de vida y cuántos son los que están en otra situación? Entonces, en este contexto es mucho más complicado. El decrecimiento es un concepto occidental. Son las sociedades occidentales las que hemos creído que, bueno, esto es infinito, que se pueden extraer los recursos indefinidamente de cualquier parte del mundo, da igual el impacto que tenga en aquel país, y trasladamos esos productos aquí, y gracias a eso nosotros tenemos un determinado estándar, ¿no? Entonces, cuando se habla de decrecimiento hay que fijarlo en determinadas zonas, y esto en las negociaciones constantemente es un elemento que sale. Si le hablas de decrecimiento al primer ministro de la India, que tiene 300 millones de personas sin acceso a la electricidad, pues no sé cómo te va a mirar, pero muy bien no. Es decir, entonces estos elementos los que hay en este momento. Pero sí que tiene que haber un cambio de modelo, porque sí que parece que vivir a espaldas, que es lo que hemos hecho, de que existen unos límites en la naturaleza, que en nuestro sistema económico vive con la idea, yo no sé si el decrecimiento es fantasioso, pero que el crecimiento ilimitado es posible, también me parece bastante fantasioso. Y nosotros vivimos en la idea de que el crecimiento es infinito, que siempre habrá algo que sustituirá algún recurso que hay para poder aumentar. Y yo creo que lo que está empezando a estar en crisis es esta idea, y hay que reconsiderar muchos de los aspectos que hasta ahora se han llevado a cabo. Sí, creo que Cel quería decir algo, sí. María. Sí, no, en el sentido de que es cierto que la población mundial va creciendo y que por lo tanto necesitamos pues alimentar a un mayor número de población, pero también es cierto que si bien hay que mejorar en técnicas que nos produzcan mayor productividad de una misma parcela de cultivo, también deberíamos mejorar considerablemente todo lo que es la gestión. Si tenemos en cuenta que una tercera parte de los alimentos que se producen se desperdician, pues quizás esa producción bien distribuida nos podría evitar tener que seguir creciendo para poder abastecer a una mayor población.
Simplemente eso, de que estamos generando demasiados recursos que no utilizamos lo suficientemente que deberíamos utilizar. Digamos, es una lástima que una tercera parte de toda la producción alimenticia se termine desperdiciando. Por no hablar de la producción material, ¿no? También como experta en plásticos, precisamente. Josep María, sí. No, para un poco, a verdad se me escapa el debate de crecimiento, hablaría no como alguien que ha estudiado algo, sino como cualquier ciudadano o ciudadana, no se trata de eso. Pero dos ejemplos que me resultan próximos en salud pública, que tienen que ver con dos cosas que ahora Ethel decía, ¿no? Que es una, y que tienen que ver con el decrecimiento en términos cualitativos, ¿no? Que una es las dietas de los países ricos y occidentales, ¿no? Ahí nuevamente está esta ley de los cobeneficios, es decir, políticas que son buenas para el planeta, disminuir el consumo de carne roja en los países ricos, resulta que tiene unas consecuencias tremendas en salud humana. Salió un trabajo en Lancet Planetary Health, salió justo antes de la COP de Glasgow, y lo que hacían era, con métodos de global modeling, modelaban políticas en 3 sectores que eran energía, transporte y alimentación, políticas de mitigación en 9 países que incluían Brasil, China, India, Indonesia, Estados Unidos, Alemania, y qué impacto tendrían en muertes evitables estas políticas que eran consistentes con el 1,5 grados, modelos muy complejos, si no estás ahí, pues no los entiendes mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las consecuencias era, de los cambios en alimentación, 5 y pico millones de muertes anuales evitadas en estos 9 países, ¿vale? Esto es una escala de beneficios en salud pública inimaginable. Esto aumentaría la esperanza de vida de estos países en un año. Y este es un ejemplo de decir, bueno, sí que hay que crecer más o no, pero hay que cambiar el patrón de consumo, en primer lugar por el planeta y por las generaciones futuras, pero la otra por nosotros mismos ahora, porque esto es una fuente de cobeneficios que no esperábamos. Y el otro ejemplo, que quizás me cae un poco más cerca, y a Manolis que le caerá todavía más cerca, ¿no? Que es el de la aparición de nuevos productos químicos, ¿no? Salía no hace mucho un trabajo, que me parece que era en Environmental International, Environmental Research, que hacía un análisis también de modelo global y llegaba a una... Bueno, sabéis que entre la teoría de los límites planetarios, los 9 límites, que es debatible, pero me parece muy interesante, hay un límite que es difícil de entender, que se llama nuevas entidades, y que es donde ponen la contaminación atmosférica, ¿no? Y el debate, por lo tanto, es, en primer lugar, cómo medimos dónde está el dintel de seguridad o de sostenibilidad, y en segundo lugar, si ya lo hemos traspasado o no, ¿no? Y la conclusión a la que llegaban es: lo hemos traspasado por una razón muy sencilla. El volumen de producción de nuevos productos y nuevas moléculas supera con mucho la capacidad económico-tecnológica actual de evaluar sus consecuencias. Y por lo tanto, hemos entrado en una zona donde te puede pasar lo que quieras, ¿vale? Entonces ahí me parece que son 2 ejemplos. Me parece, pues, y la conclusión es que seguir produciendo productos a esta escala sin los mecanismos adecuados de evaluación del impacto y de seguridad es una temeridad absoluta, por no decir otras cosas, ¿eh? Sabemos que detrás hay, en fin, como hemos visto con algunas empresas, pues prácticas claramente criminales como las que ha utilizado el tabaco, ¿no? Quedan 3 minutos para las 4:30. Como te tienes que ir, te voy a lanzar una pregunta concreta que luego voy a trasladar al resto para abrir otra pequeña ronda de debate. Josep María, ¿tú te sientes activista del clima? ¿Creéis que como científico tienes un compromiso por ser activista o no? No me siento, no estoy haciendo activismo. He coincidido en varias reuniones últimamente, y es una pregunta que me hago muchas veces, con Valladares, que es un ejemplo, ¿no?, de científico que ha decidido que esto no tiene espera y que seremos más útiles como activistas que como científicas o científicos, ¿no? Esto es una opción vital, ¿no? Entonces, como una opción vital, yo no estoy ahora, no me veo ahora, pues,
no sé, volviendo a pegarme con la policía otra vez después de tantos años. Ya me costó muchos años dejar de soñar que me perseguía la policía. No quisiera acabar los pocos que me quedan volviendo a tener ese sueño recurrente, pero me parece que es una pregunta que nos atañe a todos a la ciencia muy directamente, ¿no? Muchas personas... seguramente hay muchas formas de activismo. Tuve la oportunidad de compartir, y acabo con esto, y gracias por la generosidad con el tiempo, de compartir una historia que me impresionó bastante con Will Stephen en un seminario. Y Will Stephen es uno de los autores que ha contribuido al concepto de antropoceno y a los límites planetarios. Él ha sido un pionero de la investigación sobre la sostenibilidad del planeta en Australia. Y cuando el gobierno anterior tomó una posición claramente anti-negacionista con el cambio climático, pues él decidió lanzarse al activismo, y su manera de lanzarse al activismo fue abrir una fundación para luchar contra el cambio climático y contra los políticos que la negaban, y fue una experiencia que me impresionó muchísimo. Y bueno, quizás en parte a esto quizás han vuelto a ganar las elecciones otra vez en Australia los partidos que creen en esto, ¿no? O sea, por lo tanto, no estoy haciendo de activista, quizás debería hacerlo, no me veo ahora, pero me admira a los que lo hacen, y creo que como mínimo es totalmente responsable e inspirador la decisión que algunos toman, ¿no? Gracias, José María. A las 4:30 te dejamos para que puedas seguir atendiendo a tus compromisos, ya que hoy se ha alterado un poquito el horario. Un placer. Sí, muchísimas gracias y disculpar. Seguimos mientras tanto aquí y os traslado esa pregunta. Científica como persona que se ciñe a su trabajo, a la publicación de datos por la vía ortodoxa y al debate científico, al contraste de ideas. ¿O en el clima hay que dar un paso más? ¿Sentís que esa corriente de científicos, científicas, activistas son la vía? Bueno, y un poco siguiendo en lo que ha dicho José María, claro, el activismo tal cual se entiende, yo tampoco no me considero activista, pero sí que creo que hay diferentes maneras de actuar. Y en el sentido, yo creo que desde el punto de vista científico, la primera manera es estudiar qué es lo que está pasando, tener un conocimiento claro de cuál es la situación, cuáles son los problemas, o sea, hacer un diagnóstico de la situación, así como de posibles cambios o mejoras que se puedan producir, y todo esto trasladarlo a la sociedad, que la sociedad tiene derecho a saber en qué planeta vive, cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos todos. Y por otro lado, ya no solo trasladarlo a la sociedad para que la sociedad, ella sí pueda ser activista, sino también trasladarlo a aquellos que son los que tienen que tomar las medidas legislativas o los que tienen que tomar las acciones, tienen el poder para eso, para cambiar las directrices de hacia dónde vamos, cambiar pues lo que hablábamos antes, ¿no? Si es necesario políticas de diferente consumo, de decrecimiento, etcétera, pues digamos la parte activista sería trasladarles a ellos todo el conocimiento que nosotros vamos aportando con nuestros estudios científicos. Creo que es otra vía de activismo para intentar solucionar el problema. Enrique. Yo no me había planteado nunca esa cuestión que haces tú hoy, Mario, pero pensándolo bien, no, yo no soy un activista, pero con un gran pero. He dedicado los últimos 27 años de mi vida a investigar en estrategias para hacer más sostenibles los sistemas agrícolas. No sé si eso se puede llamar activismo o no. Habría que preguntarse qué es activismo, porque 27 años buscando soluciones para evitar, en este caso, el empleo de químicos, para hacer más sostenibles los sistemas agrícolas, yo creo que es muy importante, ¿no? Y en la línea de lo que se menciona, pues yo creo que quedará ahí, con alguna transferencia incluso que ya se puede utilizar de forma real, para contribuir, que yo creo que ese es uno de los grandes retos de los nuestros, ¿no? De nuestra actividad científica diaria. Son muchos años dedicados sistemáticamente, porque yo hago una reflexión y las palabras clave de mi actividad científica son sostenibilidad, mitigación, adaptación, menos residuos. No poner en peligro el alimento de las generaciones venideras, todo ese tipo de cosas. Yo llevo ya muchos años trabajando en ellas. Elegir una línea de investigación a veces puede ser revolucionario, no sé. Salvador.
Pues no lo sé. No hace mucho lo estábamos hablando incluso en la oficina con un compañero y me provoca dudas el científico activista, entendido activista desde un punto de vista político, ¿no? De entrar en un sistema, digamos, más ya político de decisiones sociales sobre cómo hay que afrontar determinados problemas. Es decir, si es un activismo de hacer llegar mejor a la sociedad determinado conocimiento, reducir la distancia que pueda haber entre la academia, entre el conocimiento y la sociedad, para que esta sociedad pueda tomar decisiones más informadas o mejor informadas, con mejor criterio. Bueno, eso es lo situaría dentro del entorno natural, quizás, de la actividad científica. El científico más activista, más entendido como más político, a veces me plantea cierta duda o cierto problema en el sentido de probablemente en ese momento pierde parte de la autoridad que le da como científico, porque está entrando en un terreno que no es probablemente el de su conocimiento. Y el problema que hay quizás es que vivimos en un mundo en que la política está muy denostada, es decir, entendida política como la representación en partidos políticos o la representación institucional como política, ¿no? Pero yo entiendo que la política es necesaria, entendida como las personas que se dedican a tener que integrar muchas o diferentes puntos de vista, diferentes elementos con incertidumbre. Porque, digamos, ahí está la gracia, porque si 2 y 2 son 4, bueno, habrá quien te lo discuta, pero no lo sé, es bastante fácil, ¿no? La gracia del político es que a veces ha de tomar decisiones sin tener toda la información y sin que todo el conocimiento esté allí. Y a veces tienes que tomar determinadas decisiones. Entendido así como política, yo creo que hay un espacio para la política y un espacio para la ciencia, pero el científico activista, algunos, no quiero decir que no, pero a veces sí que me plantea alguna duda, porque veo en algún caso que se utiliza el autoritas del conocimiento de tu rama para entrar en una imposición o intentar de cómo debe funcionar la sociedad. Y creo que es un debate mucho más plural que no solo el tecnocrático, porque si no entraríamos en sociedades tecnocráticas, ¿no? El experto es el que decide qué es lo que es mejor, y me parece que tampoco es la situación ideal. En una sociedad democrática, digamos, la capacidad de decisión tiene que estar mucho más distribuida. Lo que sí hay que procurar es que cuanto mejor informada esté esa sociedad, mucho mejor. Y ahí sí que hay un papel importante del científico de acercarse más, quizás, a la sociedad, a las necesidades que tiene y cómo transmitir esa información para que pueda ser captada. No vamos a alargarnos mucho más, vamos a ver, yo creo que hay tiempo para hacer alguna pregunta por parte del público, así que os escuchamos, si hay aquí en la sala algo que queráis trasladar aquí a las personas que tenemos hoy aquí en el estrado. Por ahí al fondo tenemos una pregunta. Hola, gracias. Soy Esteve Corbera, subdirector del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias por esta mesa tan brillante. Habéis dicho cosas muy provocadoras, entraría en muchas, la verdad. Quería hacerle una reflexión a Salvador. Él sabe que yo fui autor del 5º informe del IPCC, estuve en el volumen de mitigación. Y en una de las últimas cervezas que me tomé en una de las reuniones, se me ocurrió con algunos compañeros del IPCC hacer un análisis de quiénes éramos los que estábamos en el IPCC, en el volumen de mitigación. Y, cómo no fue ninguna sorpresa encontrarnos, y está publicado, si os interesa os digo dónde, que básicamente en la mitigación del cambio climático habían economistas, ingenieros. Y las humanidades solo representaban un 2% de los autores en mi volumen. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, Salvador, es ¿cuántas veces has oído hablar en las negociaciones, ya vamos por la 27ª COP,
que no se hable de tecnología, que no se hable de crecimiento, que no se hable de tecnooptimismo, sino que se hable de una nueva ética o de una nueva moral planetaria y de una nueva manera de vivir. Porque yo creo que al final los grandes retos a los que nos enfrentamos son retos de carácter ético y moral, y hemos de construir una nueva narrativa y que todos, independientemente si somos indios, brasileños o españoles, tengamos una narrativa común que queramos curar al planeta. Por allí pasa la solución, no por nada más. Gracias. Sí, a ver, coincido contigo en que en lo que es hasta ahora al menos, en todos los temas de cambio climático domina el pensamiento, digamos, científico-técnico de una manera importante y menos el humanista o de las ciencias o de las ramas del saber un poco más humanístico. Sí que está bastante inclinado hacia el tipo de conocimiento, no sé, iba a decirle clásico, no, porque el humanismo es bastante clásico, ¿no? Pero más el tipo hard, ¿no? De tecnología, sí que la parte económica está muy implicada y menos la otra, es cierto. La parte sociológica, la parte del cambio, porque una de las paradojas que hay es, si sabiendo más o menos gran parte de las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Es decir, sí que sabemos gran parte de las cosas que se deberían hacer para reducir de manera significativa, ya no digo eliminar, pero reducir de manera significativa el problema. Entonces, sabiéndolo, ¿por qué no pasa? ¿No? Es la gran pregunta. Bueno, pues todo el tema del cambio, ¿no? Porque el problema está en el cambio, cómo originar el cambio en las sociedades para que eso tenga lugar. Y eso ya se conoce desde hace tiempo, porque todo el tema de la teoría del cambio, es decir, saber algo no es suficiente como para que se pueda producir el cambio. Tiene que haber algo más aparte. Y sí que todavía estamos un poco en la parte de saber, ¿no? Las cosas, pero la parte del cambio es la que nos falta para hacer ese punto de inflexión y probablemente sería necesario. Y nosotros, por ejemplo, en la oficina de cambio climático hay un economista, 2 químicos, ingenieros y biólogos. Tenemos un psicólogo en la oficina, pero bueno, circunstancialmente, digamos, ¿no? Pero esta otra visión, y a veces nosotros lo decimos, tenemos una manera de enfrentar los temas que se nota el bagaje que tenemos, pues como químico, como ingeniero o como biólogo, y no como otras ramas que quizás también serían muy importantes poderlas tener. No sé si hay alguna pregunta más por la sala, por aquí delante. Hola, yo soy Joan Pino, soy el director del CREAF, también en la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo lo que quería hacer, una pequeña reflexión alrededor del papel que como científicos tenemos que jugar en este dilema, en este reto, que es un reto que va más allá de la conexión cambio climático-salud. Hay una multitud de sinergias y con otros frentes que lo llamamos el cambio global. Y en este sentido comparto las reflexiones de Salvador, que son del papel que tenemos que jugar como activistas del conocimiento. El gran reto es cómo hacer llegar este conocimiento para que se produzca el cambio. Como acaba de decir, no solo es suficiente en saber, sino cómo trasladar este conocimiento. Yo quería poner sobre la mesa un par de conceptos y quería preguntar en general vuestra opinión al respecto. Por un lado, creemos que tenemos que desplegar de manera mucho más amplia en todas sus dimensiones el concepto de impacto de nuestro trabajo, que va más allá del impacto académico, del impacto sobre las políticas, del impacto sobre la sociedad, etcétera. Esto por un lado. Y el segundo, la necesidad de transformar, de cambiar la ciencia hacia algo que pueda incluir de una manera más efectiva a la ciudadanía. Y esos son 2 grandes retos que se tienen que abordar, especialmente desde los centros de investigación, que tenemos que hacer frente a este reto. Esta es mi opinión y el gran dilema es el cómo.
Queda un poco ahí en el aire esa pregunta del cómo. No sé si... A ver, yo creo que en el tema del campo de cómo divulgar los conocimientos científicos a la sociedad es complicado, pero creo que en los últimos años hemos ido como avanzando un poco. O sea, yo recuerdo pues hace un tiempo que igual te preguntaban en qué trabajabas y es que ni entendían a qué nos dedicábamos los científicos. A día de hoy eso ha cambiado. Hay mucha mayor divulgación de los resultados científicos de manera que la sociedad lo pueda entender en los medios de comunicación, en prensa, etcétera. O sea, creo que en ese sentido sí que hemos avanzado. Yo soy un poco más pesimista en el ámbito de que la sociedad por sí sola haga el cambio. Pienso que los cambios importantes tienen que ir de la mano de concienciar a la sociedad del problema, pero de la mano también de medidas legislativas. Por ejemplo, en el campo de la contaminación por plásticos, que es en lo que estoy más dedicada, yo recuerdo que ahora no sé si serán 15 años o así, cuando a la sociedad se le dijo que ya no iban a dar más las bolsas de plástico en los supermercados, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza. Por ley se obligaba a cobrar y desde entonces yo creo que la sociedad en muy poco tiempo ha adoptado ese nuevo hábito de vida y sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, considero que ese tipo de medidas, en según qué aspectos, son necesarias para que la sociedad, o sea, una vez que les explicas el problema que hay, que lo entiendan, por qué se toma esa medida, entonces es más fácilmente que lo adapten. Creo que es una de las posibles vías en cómo ir avanzando hacia un desarrollo más sostenible, quizá. Yo creo que queda como un minutito para que cumplamos la hora. Nos hemos comido un poquito de tiempo. Había una pregunta más por allí, yo creo, y con esto yo creo que cerramos. Sí, soy María José Sanz del BC3. Yo creo que al hilo de lo que decía Esteve, ¿no? que este análisis, esta síntesis que nos ha llevado a entender mejor los problemas del cambio climático, o sea, ha sido dominada por ciertas disciplinas, y al hilo de lo que ha ocurrido esta mañana, en la que las ciencias sociales han brillado por su ausencia, creo que, y soy bióloga, que conste, creo que es importante hacer autocrítica, ¿no? y pensar que nosotros también tenemos un poco de responsabilidad porque tenemos una gran cantidad de conocimiento que está todavía muy fragmentado y todavía somos incapaces, bastante o relativamente, de producir ese conocimiento que es necesario para lo que necesita la Oficina de Cambio Climático de Cataluña o otro legislador o otro policy maker, como se dice en inglés, ¿no? Creo que también tenemos que hacer un poco de autocrítica. Estamos enfrentándonos con un problema muy complejo y nosotros mismos necesitamos integrar nuestro conocimiento para poder abordar ese problema complejo e informar de la debida forma a nuestros, a los que queremos comunicarles ese activismo del que hablabais, ¿no? Yo creo que nuestra misión no es ser activistas, nuestra misión es producir conocimiento, el mejor conocimiento posible para resolver estos problemas complejos. Y creo que el cambio climático, lo digo siempre, es un síntoma de otra cosa. Es un síntoma de un modelo de desarrollo insostenible que tenemos que abordar con todo el conocimiento disponible, y eso incluye las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias duras, porque si no, no lo vamos a resolver. Muchas gracias. Bueno, para eso estamos aquí viéndonos las caras, entre otras cosas. No está mal también que podamos, en situaciones como estas, pues entrar en contacto gente tan diversa, lo decía al comienzo, desde disciplinas muy diferentes, a las cuales quiero agradecer cada cual su experiencia en este breve tiempo en el que hemos podido conocer un poquito, una pincelada de su trabajo. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a cuantos nos acompañan aquí en la sala y a cuantos nos siguen en el streaming. Seguimos con la última de las ponencias y con esto pues cerramos este repaso por cuanto se puede conocer de estos, no solo centros de excelencia, sino del trabajo de tantas personas que hay detrás de ellos. Muchas gracias.